El 22 de junio se cumplieron 10 años de la desastrosa eliminación de Francia en la primera ronda del Mundial Sudáfrica 2010. Y si bien aquella participación de los galos parece haber quedado atrás en el tiempo, luego de la reciente obtención de la Copa del Mundo en 2018, esos años oscuros quedaron marcados por un problema social que, a pesar de haberse disminuido, aún sucede en el país: el racismo. Por eso hoy repasaremos junto a Fútbol La Pasión el contexto social, político y económico del país europeo, desde los fracasos deportivos de la Eurocopa 2008 y la Copa Mundial 2010 hasta la gloria conseguida en Rusia 2018. Históricamente, Francia es un país al cual extranjeros, principalmente provenientes del norte de África y ciertas partes de Europa del Este, llegaban en busca de mejorar su estilo de vida. Una gran oleada de inmigrantes se estableció en el país a partir de la década de los 60 y 70 para trabajar como mano de obra en la creciente industria del país galo. Dichos inmigrantes, a pesar de currar muchas horas, ganaban bastante menos dinero que un francés promedio. Sin embargo, esto les permitía vivir mejor que en su país de origen. Debido a esta brecha salarial, era muy complicado que personas que provenían fuera del país puedan establecerse en las grandes ciudades, surgiendo así los conocidos como barrios bajos o suburbios, los cuales comenzarían a ser integrados por la clase obrera, que en gran parte eran africanos, quienes de a poco arrancarían a dejar tanto como sus costumbres, religión y descendencia en los lugares que habitaban. Gracias a esto, es posible ver que una parte de la población practica la religión musulmana, a pesar de que Francia es un país laico, donde de todas formas la religión más practicada es la católica. Los suburbios, que actualmente siguen, se caracterizan por contar con un claro ambiente marginal donde son comunes edificios de hasta 20 plantas con 50 departamentos por cada una, denotando una evidente aglomeración de personas que deben vivir todas juntas en no las mejores condiciones para por lo menos tener un techo. También es característico la falta de comercios y lugares de ocio como cines, bares o shoppings por la zona. Deportivamente, esta diferencia entre los 100% franceses y los extranjeros y sus descendientes empezó a romperse luego del debut del primer jugador negro con la selección nacional en 1931. Raúl Diagné fue un defensor con padres de origen africano, el cual luego de debutar con Les Bleus se transformó en el primer jugador afrodescendiente en hacerlo no solo con Francia, sino que también con cualquier país de Europa. Fue conocido como Araña Negra y hasta llegó a disputar una Copa del Mundo. Yo aporto que este jugador, nacido en 1910, llegó a presenciar en el 98 la primera Copa del Mundo ganada por Francia, porque falleció en noviembre del 2002 a los 92 años. Este título representó el primer gran logro futbolístico francés en su historia, con el condimento de que se desarrolló en su propia casa. Esta conquista fue considerada como punto de quiebre para entender, a través del lema Black Beg Blanc, que casa podía ser de los negros, de los blancos, de los árabes o de cualquiera. Apenas 8 de los 22 campeones tenían padres franceses y los 14 restantes o habían nacido en otra tierra, por ejemplo Lilian Thuram en Guadalupe, o eran hijos de emigrantes, como es el caso de Zinedine Zidane, de ascendencia argelina. Post goleada en la final contra Brasil, el entonces presidente Jacques Chirac hablaba de un triunfo tricolor y multicolor, más comentarios inclusivos nunca antes pregonados a través de los distintos medios de comunicación del país. Y si bien el resentimiento de la extrema derecha seguía, en cierto punto el clima en estos años fue menos hostil gracias a las alegrías dentro de la cancha, como la obtención de la segunda Eurocopa en el 2000 con 18 de los 22 mundialistas en la plantilla. Pero entonces, ¿esto fue un breve parate? Porque si recurrimos a los números, entre 1998 y 2015 se multiplicaron por más de 10 los delitos racistas anuales en Francia. Tal vez la mayor muestra del conflicto interno se desencadenó en el otoño de 2005 tras la muerte de 2 jóvenes musulmanes de origen africano que, huyendo de la policía, murieron electrocutados por el contacto con un transformador de alta tensión. También cabe destacar que Bouna Traoré, el hermano de uno de los chicos fallecidos, fue un futbolista semiprofesional que se desempeñó varios años en el Transi de la 4ª división francesa, y además un fuerte activista en las anuales marchas que generan conciencia sobre el fatídico hecho que terminó con la vida de su familiar. El ministro del Interior se mostró muy crítico de los manifestantes que tuvieron arduas jornadas de marcha y de enfrentamientos con la policía y que les mostraron al mundo la crisis social en la que la República Francesa estaba inmersa. Ziad Benna et Bouna Traoré meurent électrocutés. Ils avaient 17 et 15 ans. Lorsque la nouvelle du drame se répand dans les rues de Clichy-sous-Bois, la colère explose.
Scène de panique dans cette mosquée. Il y a les CRS qui ont tiré ça, et on a été gazé dans la mosquée. Et ça, c'est inadmissible. Ce soir-là, En 2008 estalló una crisis económica mundial, la cual volvió a intensificar una marginal diferencia entre los barrios pobres de Francia y los de clase alta. Al igual que en muchos otros casos históricos, el fuerte momento social se reflejó en lo deportivo. A mediados de aquel año se jugó la Eurocopa en Austria y Suiza, en la cual la selección francesa se ubicó en el grupo C, junto a Países Bajos, Rumania e Italia. Dicha participación fue un fracaso total. Los galos quedaron últimos luego de cosechar un triste punto después de empatar 0-0 con Rumania en el debut y perder por goleada 4-1 contra los neerlandeses y 2-0 con los italianos. Así comenzarían unos desastrosos oscuros años para el fútbol francés. En términos futbolísticos, desde la Eurocopa del 2000 hubo subidas y bajadas. La defensa del título en Corea-Japón fue lamentable y en Alemania los penales no le dieron el bicampeonato. La gran polémica fue el cómo llegaron al primer mundial disputado en África. La famosa mano de Henry que habilitó a William Gallas en el repechaje contra Irlanda llenó de críticas a una selección que al año siguiente haría eco de su fracaso con una performance similar al 2002. Empate con Uruguay, 2 derrotas y eliminación. En 2015 salió a la luz que la FIFA sobornó a la Asociación Irlandesa de Fútbol con 5 millones de euros para acallar un eventual reclamo, y bien que este pudo haber evitado el papelón de Le Bleu en Sudáfrica. En este torneo, el director técnico Raymond Domenech expulsó al Puma Anelka en medio del mundial, luego de que el delantero lo insultara en el entretiempo del partido contra México. El jugador se negó a pedir perdón y debió abandonar la concentración. Por su parte, en su libro publicado en 2018, el DT criticó duramente a varias de las estrellas de su equipo, como Ribéry y Henry. Si bien la reacción de Anelka fue, según lo que trascendió en la época, como respuesta a un simple reproche de rendimiento dentro de la cancha, también se divulgó la versión con el foco puesto en una cuestión racista, que también incluía reflexión. Pasa esto ahora que la selección fracasa, pero en 1998 nadie decía nada porque los resultados acompañaban. ¿Por qué antes estaba todo bien y ahora todo mal? O si en verdad eso era una ilusión ligada a lo deportivo. La única certeza es que lo deportivo fue un fracaso, porque aún habiendo empatado con Uruguay y perdido con México, Francia llegaba con posibilidades a la última jornada. Enfrente tenían a Sudáfrica, que no quería ser el primer país organizador en quedar eliminado en grupos, aunque eso finalmente sería un hecho. Y pensarán, ¿Francia ganó? No, perdió y dejó a relucir la crisis deportiva y extradeportiva que vivía el país. En cuanto a lo primero, al menos Domenech fue despedido unos meses después del papelón. Su sucesor en el banco de suplentes fue otro campeón del mundo, Laurent Blanc, quien también se vio envuelto en un conflicto de carácter racial. La frase que puso en duda su continuidad fue la siguiente: actualmente los grandes y potentes son los negros, es así, es un hecho. Dios sabe que en los centros de formación, en las escuelas de fútbol hay muchos. Creo que hay que buscar otros criterios, modificados con nuestra propia cultura. La ministra francesa de Deportes aseguró que ningún hecho permite decir que el técnico avale orientaciones discriminatorias, y entonces Le Président continúa en el cargo hasta la Eurocopa 2012, pero el racismo era una vez más tema de agenda en el país galo. Luego de las recuperaciones futbolísticas, la salida de la crisis económica y el consentimiento social sobre el racismo, los problemas parecían empezar a quedar atrás. Sin embargo, el 13 de noviembre de 2015, en mitad de un amistoso entre Francia y Alemania disputado en París, se realizarían atentados por terroristas islamitas a pocas cuadras del estadio y en varios barrios de la capital. El terror comenzó luego de que yihadistas se inmolen y produzcan explosiones en un McDonald's. Después sucederían 2 explosiones más. A todo esto, desde el estadio se escuchaban los estruendos, pero no con semejante ruido para alarmar. Es más, desde la cancha, la gente pensó que se trataba de simples fuegos artificiales. En la retransmisión del partido se logran escuchar los ruidos. El cotejo se disputó hasta el final y finalizó con victoria 2-0 para los locales. Esto fue posible debido a que las autoridades no notificaron de lo sucedido tanto al público como a jugadores hasta el final del encuentro. Sin embargo, los políticos que se encontraban viendo el partido fueron evacuados en el entretiempo, entre ellos el por entonces presidente del país, François Hollande. Una vez finalizado el evento deportivo, la gente invadió el campo debido a que tenían miedo que pueda llegar a haber una bomba en las tribunas. De a poco, los fanáticos fueron dejando el estadio mientras entonaban la Marsellesa, el himno de Francia. En cuanto a los jugadores, se quedaron tanto alemanes como franceses
juntos en el vestuario hasta el día siguiente para poder abandonar el complejo. Finalmente, aquel día hubo tiroteos, tomas de rehenes y muertos en bares, pizzerías, calles y hasta en el Teatro Bataclan, uno de los más icónicos de París, durante un concierto. En total, hubo 137 fallecidos y 415 heridos por este brutal ataque en aquella fatídica noche en la Ciudad de la Luz. Luego de este hecho, las personas que practicaban la religión musulmana y residían en Francia volvieron a ser vistos con malos ojos por los franceses, como sucedía décadas atrás. Unos días más tarde del atentado, ocurriría otro evento que, por más ridículo que suene, seguiría abriendo esta brecha racial con la religión. En un escándalo de índole sexual, se acusó al delantero del Real Madrid, Karim Benzema, de chantajear a su compañero de selección, Mathieu Valbuena, para que no filtre un video privado a cambio de dinero. El gato jamás volvería a ser convocado para el conjunto nacional después de esto, y aunque el técnico Didier Deschamps contó que no lo cita por un tema de priorizar la unión de grupo, el atacante declaró que desde su opinión no lo llaman por ser de ascendencia argelina, es decir, por ser descendiente de los tantos norteafricanos que fueron discriminados históricamente. Actualmente, el proceso judicial sigue constante sin una resolución final. Y aunque el país galo parece recuperarse social y futbolísticamente luego de los estragos sucedidos, con la buena actuación en la Eurocopa 2016, donde fueron locales y terminaron subcampeones, y con la consagración del Mundial 2018, donde 14 jugadores fueron de origen africano, actualmente hechos de discriminación racial siguen sucediendo tanto en el país como en la liga local.